Bueno, tengan muy buenas tardes. Vamos a ver en la semana de hoy el bloque correspondiente al tema de patología del sistema genital masculino y vías urinarias bajas. Pues ya me conocen, soy el doctor Giovanni Molina y comenzamos entonces, ¿verdad? Básicamente, como ya se habrán dado cuenta con las clases anteriores que les he dado, iniciamos con una diapositiva en la cual observamos algunas de las cosas que vamos a revisar en las clases de esta semana. Como pueden observar entonces ustedes acá tenemos cuatro imágenes arriba, ¿verdad? Histológicas obviamente, en donde podemos observar desde pues cortes histológicos normales, como lo podría ser esta imagen de aquí, donde estamos observando parénquima testicular normal. Acá abajo, por ejemplo, donde estamos observando también glándulas prostáticas, ¿verdad? Con sus característicos cuerpos amiláceos acá. Por otro lado, aquí en la esquina inferior derecha, también podemos observar un corte histológico de una uretra normal, en la que podemos observar el epitelio escamoso de revestimiento. Ya solo con eso podemos evidenciar que se trata muy probablemente de las porciones más distales, ¿verdad? De la uretra. Recordemos de que ella va a tener un componente urotelial y un componente escamoso, ¿verdad? Alrededor, pues, parte de los cuerpos cavernosos, perdón, de los esponjosos acá, que son los más bueno, el más medial, perdón, el cuerpo esponjoso. Y bueno, tenemos una foto macroscópica acá de una lesión ulcerada, ¿verdad? Bastante limpia, de bordes indurados, característica, ¿verdad? De la sífilis. em, que es lo que conocemos como el chancro sifilítico. De ahí tenemos imágenes histológicas que varían desde lesiones infecciosas, como esta de acá, en la que estamos observando los gránulos estrellados, ¿verdad? Que son característicos del linfoadenoma venéreo. Acá tenemos un carcinoma de células escamosas, que son los que vamos a ver a nivel del pene, son los más frecuentes. Y bueno, acá tenemos hallazgos histológicos de una neoplasia de células germinales, igual que aquí, con los característicos cuerpos de Schiller-Duval. Entonces, bueno, iniciamos. Básicamente el temario para estos 3 días, o bueno, para estas 3 clases, es bastante corto en teoría, pero igual nos extendemos un poco. En la clase de hoy vamos a revisar patología de el pene, ¿verdad? Escroto, testículos y epidídimo. En la siguiente clase vamos a revisar patologías de la próstata, uréter, vejiga y uretra. Y finalmente vamos a revisar lo que corresponde a enfermedades de transmisión sexual. Comenzamos entonces con el pene, ¿verdad? Primeramente tenemos que recordar que vamos a considerar las malformaciones penianas, ¿verdad? Las más características van a ser las malformaciones a nivel del surco uretral y del canal uretral. Entonces, cuando hay malformaciones en cualquiera de estas porciones anatómicas, esto puede determinar para aperturas anómalas de la superficie, ¿verdad? Es decir, el meato urinario puede desembocar en un lugar que no le corresponde. Acá podemos observar en el literal A una, un esquema, ¿verdad? Una figura de la desembocadura o la apertura normal, ¿verdad? En la porción distal del glande, ¿verdad? Cuando tenemos malformaciones uretrales y del canal uretral, ¿verdad? Podemos tener entonces una desembocadura que nos llegue a nivel ventral, es decir, que no desemboque en el glande o que desemboque en el glande, pero en una porción mucho más ventral, lo que correspondería a una hipospadia. Asimismo, lo contrario, cuando la desembocadura es más dorsal, estamos hablando de una epispadia, ¿verdad? Ambos son quirúrgicamente corregibles. Además de ello, las malformaciones penianas pueden asociarse a defectos en el descenso normal de los testículos, que es la criptorquidia, ¿verdad? Patología que vamos a revisar dentro de unos minutos. Y también se puede asociar a malformaciones de las vías urinarias. Dicho sea de paso, por ejemplo, como lo son la presencia de doble uréter o, por ejemplo, de desembocaduras anómalas de los uréteres,
de la uretra, etc. Otra cosa u otra malformación muy frecuente, por así decirlo, es la fimosis. Básicamente la fimosis eh, consiste en que el orificio del prepucio, ¿verdad? Recordemos que el prepucio es esa porción de piel que recubre parte del cuerpo y una muy buena parte del glande, y que su retracción es la que permite que se dé también parte de la normal erección que se puede observar. Cuando el prepucio es demasiado pequeño, ¿verdad? Entonces le es muy difícil poder retraerse y permitir que el glande en su totalidad salga a través de él, es decir, protruya a través de él. Entonces, cuando este prepucio es demasiado pequeño para permitir su retracción normal, a eso es a lo que nosotros conocemos como una fimosis. Importante y hay que tener en consideración, ¿verdad? Que la fimosis puede favorecer el desarrollo de infecciones secundarias. Recordemos de que entonces ahí tenemos diversas glándulas a nivel de la corona del glande que pueden acumularse entonces estas secreciones, puede acumularse también esmegma, puede acumularse también células descamadas, es decir, queratinocitos que se han descamado de la piel o de la mucosa, y al acumularse pueden producir de manera directa un daño sobre la mucosa o la piel normal, dando de esta manera infecciones secundarias y, en dado caso, como ya veremos más adelante, carcinomas. Dentro de las lesiones inflamatorias tenemos primeramente la balanitis y la balanopostitis. Bueno, etimológicamente hablando, como su mismo nombre lo indica, la balanitis es la inflamación localizada a nivel exclusivamente del glande, que es la imagen superior que podemos observar. Vemos aquí el glande, vemos parte del meato urinario y vemos toda esa zona enrojecida o eritematosa que está de manera exclusiva afectando el glande. Eso es la balanitis. Por otro lado, la balanopostitis ya abarca afectación del prepucio respectivamente. ¿Cuáles son las principales? Ah, bueno, y de hecho acá tenemos una imagen, ¿verdad? Vemos que aquí se ha retraído el prepucio de este paciente y podemos observar muy probablemente, acá se encontraría el glande, no lo estamos viendo obviamente, pero por debajo del glande, a nivel del prepucio, vemos toda esta zona blanquecina, ¿verdad? Como placas blanquecinas, muy probablemente asociadas a una lesión también de índole descamativa, más la inflamación, etcétera, etcétera, detritos. Entonces acá podemos observar esta lesión a manera de placas. Característicamente, los agentes etiológicos más frecuentemente asociados o vinculados a la inflamación del glande y el prepucio son la Candida albicans, la Gardnerella vaginalis, entre otras. Los principales factores de riesgo, quizás el más importante es la higiene local deficiente, ¿verdad? Media vez un hombre no tenga una muy buena higiene en sus órganos genitales, pues esto puede predisponer, como hemos dicho, para el desarrollo de infecciones, la acumulación de secreciones, detritos, células descamadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? También los hombres no circuncidados. Esto vendría siendo por lo mismo, ya lo habíamos explicado, ¿no? Si el glande, eh, perdón, si el prepucio no, bueno, como recordarán, la circuncisión lo que básicamente hace es escindir o cortar el frenillo que está uniendo el prepucio con el meato urinario. Entonces, cuando se circuncida a un hombre y se elimina este frenillo, permite que el prepucio pueda con mucha mayor facilidad retraerse. Lo que obviamente no se va a permitir también una mayor facilidad para realizar una mejor higiene o limpieza del glande y el surco balanoprepucial, que es donde se suelen acumularse el esmegma y los detritos. Entonces, los hombres no circuncidados pues, pueden tener un mayor riesgo al no permitir esta retracción más fácil del mismo. Bueno, y como ya habíamos dicho, pues otro factor de riesgo es la acumulación de células epiteliales descamadas, el mismo sudor, los detritos, el esmegma, etc. Algo muy importante es que también
balanitis, la balanopostitis. En general, las inflamaciones e infecciones a repetición pueden provocar una fimosis por cicatrización. Recuerden, como ya lo hemos dicho en otras clases y en los laboratorios, por lo menos con mi grupo, eh, nosotros somos buenos únicamente a la hora de curar para cicatrizar. Entonces, si hemos tenido un proceso repetitivo de ciclos de inflamación o infección a nivel del glande y del prepucio, pues es con mucha mayor probabilidad que cicatricemos, depositemos colágeno y entonces provoquemos retracciones, ¿verdad? A nivel del surco balano prepucial, provocándonos de esta manera entonces una fimosis secundaria. Ya habíamos explicado que la fimosis era este, la dificultad para retraer el prepucio. En este caso sería dada por estas contracturas o cicatrizaciones que observaríamos por debajo del mismo. Otras lesiones inflamatorias que no vamos a entrar en detalle porque pues las hemos visto y las van a ver en otras clases son por ejemplo la tuberculosis, que obviamente pues no va a ser para nada distinto a los hallazgos que observaríamos en una tuberculosis pulmonar, al menos histológicamente hablando, ¿verdad? Claro, para que se ve o se encuentre tuberculosis a nivel del pene o cualquier parte de los órganos genitales masculinos, pues tendríamos que hablar ya de que ha habido una diseminación, ¿verdad? De parte del Mycobacterium tuberculosis con respecto a su órgano primario blanco, que era el pulmón. Histológicamente sería lo mismo, ¿verdad? La formación de granulomas caseificantes acompañadas por células gigantes multinucleares de tipo Langhans. Luego tenemos los abscesos, ¿verdad? Que también podemos observar a nivel del pene. Obviamente las inflamaciones agudas que destruyan una muy buena parte de los tejidos pueden provocar la formación de acúmulos de pus, ¿verdad? O cavidades llenas de pus, que son los abscesos. Y bueno, la granulomatosis de Wegener, que esta asumo que ya la revisaron en su clase de cardiovascular, ¿verdad? Igual la vamos a ver también en la clase de nefro, pero para solamente recordarlo, es un tipo específico de vasculitis asociada a los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, en otra clase. E igual ya la vieron en teoría con electrovalencia. Ahora bien, también entran dentro de esta categoría una entidad denominada enfermedad de Peyronie. La enfermedad de Peyronie o induración plástica del pene, de hecho, depende de la literatura que consulten. En algunas zonas, o sea, es decir, en algunos libros la catalogan como una lesión inflamatoria y en otras como una lesión proliferativa ya de índole neoplásica. En esta lo que vamos a encontrar es un engrosamiento fibroso circunscrito que surge en la capa de tejido conectivo entre los cuerpos cavernosos y la túnica albuginea. Entra dentro de la categoría, como ya hemos dicho, para algunos libros, de las lesiones proliferativas o neoplásicas como lo son la fibromatosis, y lo que nos va a producir característicamente es una induración, ¿verdad? Vamos a observar entonces que estos pacientes clásicamente cuando sufren o sea, cuando presentan una erección, van a sufrir de dolor porque, pues obviamente, parte del tejido conectivo ha sido reemplazado por colágeno, ¿verdad? Por fibrosis. Y es más, de hecho, en la imagen pueden ustedes observar que también está este material mucho más basófilo, más morado, perdón, que corresponde a calcio, ¿verdad? Depósitos de calcio. Entonces también ese tejido se puede calcificar, por lo que una erección les provocaría un gran dolor. Estos pacientes, ya habíamos dicho, cuando presenten erecciones, aparte del dolor, lo característico también va a ser que van a presentar como curvaturas anormales, ¿verdad? A nivel del pene. Además de ello, pues podemos encontrar también lesiones de índole inflamatoria en la piel. Recordemos que básicamente el cuerpo del pene está recubierto por epitelio escamoso, por piel, ¿verdad? Así que podemos encontrar cualquier tipo de dermatosis ahí. Em, claro, muchas de ellas no son tan frecuentes. E igual no vamos a entrar en mayor detalle porque pues esas son lesiones ya de índole más que todo dermatológico y pues eh, eso lo van a ver con mayor detenimiento cuando estén llevando la materia de dermatología. ¿Qué podemos mencionar por lo menos acá?
tenemos, por ejemplo, que, claro, dependiendo de los hallazgos histológicos, también vamos a necesitar mucho lo que corresponden a las características o a la historia clínica. Tomamos, por ejemplo, la erupción fija por fármacos o por medicamentos. Característicamente vamos a encontrar una acantosis, es decir, una hiperplasia del epitelio escamoso, pero va a verse asociado a una lesión de índole inflamatoria crónica con usualmente eosinófilos. Y bueno, si yo tengo esto más el antecedente de que el paciente está tomando X o Y medicamento, pues puedo decir que el paciente lo que tiene es una erupción fija medicamentosa. La psoriasis, que de hecho es lo que estamos representando en esta imagen, que característicamente van a ser placas eritematoescamosas, en las que histológicamente vamos a encontrar una hiperkeratosis paraqueratósica, es decir, vamos a encontrar un mayor grosor en el estrotocórneo asociado a una paraqueratosis, que es la presencia de células nucleadas en este estrato, que no es normal. Además de ello, una elongación regular de la red de crestas con fusión parcial en sus bases, que es lo que estamos evidenciando aquí, acompañado por una proliferación y dilatación de vasos a nivel de la dermis papilar. Eso es muy característico de la psoriasis, ¿verdad? O, por ejemplo, en el líquen plano, que vamos a encontrar una lesión de índole de interfase, en la que característicamente vamos a tener una degeneración vacuolar de la célula del estrato basal, acompañada por un moderado infiltrado inflamatorio crónico, que característicamente adopta la forma de una banda, obscureciendo la unión dermopidérmica. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Histológicamente y clínicamente van a ser bastante características. Luego pasamos a las neoplasias a nivel del pene. Y bueno, ya sabemos que como la historia natural de la enfermedad nos da, antes de que llegue un carcinoma de células escamosas, por lo regular tenemos otra entidad que suele surgir ahí. Para el caso, pues obviamente su lesión precursora va a ser el carcinoma de células escamosas in situ, que para fines prácticos podemos tener tres cuadros clínicos asociados a este. Tenemos la enfermedad de Bowen, la papulosis bowenoide y la eritroplasia de Queyrat. En la clase les voy a explicar básicamente en qué consiste tanto la enfermedad de Bowen como la papulosis bowenoide, pero les quedará de tarea ir a revisar sobre la eritroplasia de Queyrat. Entonces, estas dos entidades histológicamente son lo mismo, un carcinoma de células escamosas in situ, pero clínicamente, ¿verdad?, van a ser diferentes. ¿Y en qué radica o por qué es importante que nosotros podamos diferenciarlas clínicamente si histológicamente es lo mismo? Bueno, sencillo, porque aunque ambas entidades son carcinomas de células escamosas in situ, la enfermedad de Bowen se presenta por lo regular en pacientes mayores, arriba de los 35 años, mientras que la papulosis bowenoide se presenta más que todo en adultos sexualmente activos menores o pacientes más jóvenes, abajo de los 35 años, que sería la primera característica diferencial. La segunda es la localización y las características macro. Regularmente la enfermedad de Bowen se asocia más que todo o se localiza más que todo en el pene y en el escroto y se presenta como una única placa solitaria, engrosada, blanco-grisácea, mientras que la papulosis bowenoide se presenta como múltiples pápulas rojizas. Aquí me equivoqué, no es popular. Múltiples lesiones papulares rojizas, ¿verdad? Finalmente, y quizás en esto es en lo que radica la mayor la mayor necesidad por la cual tenemos que diferenciar una entidad de otra, es que la enfermedad de Bowen, hasta el 10% de estos pacientes pueden evolucionar a un carcinoma de células escamosas invasivo, mientras que respecto a la papulosis bowenoide, virtualmente nunca evoluciona a carcinoma de células escamosas invasivo. Como se dan cuenta entonces, independientemente, ¿verdad?, es importante que se realice un buen diagnóstico clínico porque, aunque histológicamente ambas entidades sean un carcinoma de células escamosas in situ, clínicamente va a conferir un peor riesgo o un peor pronóstico el que realmente tenga el paciente una enfermedad de Bowen
y no una papulosis bovenoide. Como les dije, la otra entidad, la eritroplasia de Queyrat, la revisarán ustedes. Y aquí, bueno, y aquí tenemos, ¿verdad?, una imagen macroscópica en la que vemos varias placas que se encuentran a nivel del escroto. Como ya habíamos dicho, ¿no? Regularmente la enfermedad de Bowen es una placa solitaria, blanco-grisácea, por lo que no podría ser esta. Podría ser más una papulosis bovenoide. Histológicamente, como habíamos dicho, se van a caracterizar por ser un carcinoma de células escamosas in situ. Vamos a ver ya otra imagen. Ah, algo que no hemos mencionado, tenemos que recordar que regularmente hay una fuerte asociación con el virus de papiloma humano, más que todo con los serotipos 16 y 18. Acá tenemos entonces el carcinoma de células escamosas in situ. Vemos que hay una proliferación desorganizada de los queratinocitos que me está abarcando el epitelio, o mejor dicho, que me está abarcando el espesor completo del epitelio. Y aquí lo que tenemos es una hiperkeratosis con parakeratosis nuevamente. Hay queratinización individual abrupta, como lo es esta que vemos acá. Hay presencia de mitosis, como la que estamos viendo acá. Pero lo importante es que no rompe la membrana basal, por lo que no invade. Así que de esta manera lo categorizamos como un carcinoma de células escamosas in situ. Ahora bien, cuando ya evoluciona y ha pasado a un carcinoma de células escamosas invasor, tenemos entonces que esta neoplasia es relativamente infrecuente, menos de un 1%, ¿verdad? Y es más que todo observada en pacientes ya mucho mayores, arriba de los 40 a 70 años. Como se dan cuenta, aparece regularmente en edades que están por arriba todavía de la enfermedad de Bowen, que es la que puede evolucionar a un invasor. Mm, Aunque es una lesión infrecuente, tenemos que considerar que dentro de todos los carcinomas que van a surgir en el pene, este es el más común, ¿verdad? El escamoso. Bueno, aquí tendríamos que hablar de los beneficios de la circuncisión. Ya lo explicamos hace un ratito, ¿verdad? Sobre cómo la circuncisión o la no circuncisión puede verse reflejada en, o puede predisponer para una correcta o una mala higiene a nivel del glande y el surco balano prepucial. Otra cosa importante es el hecho de que hasta el 50% de los pacientes presentan ADN del virus del papiloma humano. Ya habíamos dicho, ¿no? Ya hemos mencionado que los serotipos más comunes son los números 16 y 18, que se suelen asociar a el carcinoma de células escamosas. El tabaquismo, como siempre lo he dicho, va a ser su viaje confiable para casi que todos los cánceres. Es un factor de riesgo ya ampliamente reconocido. Y bueno, macroscópicamente hablando, el carcinoma de células escamosas invasor usualmente suele originarse a nivel del glande, ¿verdad? O en la superficie interna cerca del prepucio. Macroscópicamente puede adoptar dos patrones, un patrón aplanado y un patrón papilar, y hay ciertas variantes como la verrucosa, la basaloide, entre otras. Algo muy notorio es el hecho de que el carcinoma de células escamosas difícilmente da metástasis. Es raro que dé metástasis. Claro, lo puede hacer, todos los cánceres pueden hacerlo, pero no es tan común que lo haga. Lo que sí tiene es que es localmente agresivo. Aquí ustedes están viendo una imagen que corresponde a una falectomía parcial en la que ya está completamente destruido el glande. Es irreconocible, ¿verdad? Es una lesión ulcerada, ¿verdad? Que está destruyendo en su totalidad este órgano. Acá tenemos otras imágenes macroscópicas, ¿verdad? Como habíamos dicho, lo podemos clasificar macroscópicamente en un patrón arquitectural plano y en un patrón arquitectural exofítico. Acá estamos viendo el exofítico, ¿verdad? Que recuerda mucho hasta como a un coliflor o a una verruga con proyecciones. Al hacer un corte transversal, podemos observar nuevamente la neoplasia, vemos esta área blanquecina de bordes mal definidos e infiltrantes, ¿sí? Y aquí, pues, aquí hay otro, ¿verdad? Macroscópico, con la asociación de escaras y costras. Histológicamente, no va a cambiar o no va a ser distinto a algún carcinoma de células escamosas de otro lado. Ya lo vimos en una de mis clases en la de respiratorio y hablamos un poquito de ello, pero básicamente aquí la diferenciación, como recordarán, ya lo hemos hablado ampliamente, es la que nos va a ayudar para poder eh, categorizarlo como un carcinoma de células escamosas, ¿verdad?
Para fines prácticos, recordaremos que la diferenciación corresponde a qué tanto se parece una neoplasia o una célula neoplásica a su célula original. Y en este caso, pues, las características o la diferenciación arquitectural que nos habla de qué tanto se parece histológicamente o en su forma, en su tamaño, en su color. Vemos, por ejemplo, que esta de aquí, la célula presenta un amplio citoplasma eosinofílico, ¿verdad? Que recuerda mucho el epitelio escamoso, y además de ello, pues podemos observar en esto de acá, estos como caminitos que corresponden a los puentes intercelulares o desmosomas, exclusivos casi de los carcinomas de células escamosas. Además de ello, vemos también características en su diferenciación funcional, con la presencia de disqueratinocitos, perdón, ¿verdad? Que los podemos ver acá también. O con la formación de perlas córneas como esta de aquí. En la imagen del centro igual podemos observar un carcinoma de células escamosas, ¿verdad? Con sus puentes intercelulares o sus uniones, ¿verdad? Intercelulares. Debemos de recordar que también, dependiendo de la diferenciación, así va a ser entonces muchas veces el pronóstico de estos pacientes. Entre mejor diferenciada esté una neoplasia, aunque sea maligna, pues tiene un poquito de mejor pronóstico. Bueno, dejamos el pene y nos pasamos entonces ahora a hablar del escroto, testículo y epidídimo. Primeramente vamos a hablar de la criptorquidia, ¿verdad? Primero debemos de recordar que normalmente los testículos descienden a la cavidad abdominal en el tercer mes de edad gestacional. Posteriormente van a pasar hacia los conductos inguinales entre el octavo y el noveno mes de edad gestacional, que es lo que vemos acá, ¿verdad? Entonces tercer mes hasta el noveno mes, más o menos aproximadamente, que van a estar localizándose a nivel del eh, ducto o conducto inguinal. La criptorquidia es encontrada hasta en un 1% de los testículos de los niños de un año y es un fallo, como lo recordarán, es un fallo completo o incompleto de los testículos intraabdominales para descender al saco escrotal. Esto que explicamos que normalmente descienden de la cavidad abdominal en el tercer mes y en los conductos inguinales entre el octavo y noveno, va a ser dado, o mejor dicho, este mecanismo va a estar supeditado o controlado por hormonas. La fase transabdominal, ¿verdad? Que característicamente ya la habíamos mencionado hace un ratito y va a iniciarse a partir del tercer mes de edad gestacional. En la fase abdominal o transabdominal, la hormona que va a estar controlando el movimiento de los testículos, ¿verdad? Para que pase de un lado a otro, va a ser la hormona denominada sustancia mülleriana inhibitoria. Mientras que la fase inguinoescrotal, que ya la habíamos mencionado, que andaba ya por el octavo o noveno mes de la gestacional, ¿verdad? Va a ser dependiente de andrógenos. La criptorquidia de manera invariable suele asociarse a atrofia. De hecho, por eso es importante que en cuanto se pueda, se corrija quirúrgicamente el no descenso de los testículos. Regularmente, como ya explicamos, que puede hasta pasar un año para que terminen de descender, regularmente se le da cierto tiempo a los niños para que el testículo descienda por sí mismo. El problema radica cuando ya han pasado 18 meses y no desciende. Entonces es en ese momento que mejor se prefiere realizar la cirugía para evitar que este testículo criptorquídico no descendido se atrofie. ¿Por qué? Porque la atrofia, al menos a nivel aquí del sistema urinario, ¿verdad? O de tracto genital masculino, el, este, el hecho de que no se pueda, de que no se desciendan antes de los 18 meses, va a producir que este testículo o los dos testículos, si no han descendido ambos, sufran de atrofia, ¿verdad? Y la atrofia, en este caso en particular, puede predisponer para un tipo de cáncer. Entonces, pues por eso es que es importante que sea quirúrgicamente corregible antes de los 18 meses de edad, ¿verdad?
En general, la atrofia puede tener varias causas. Quizás la más importante va a ser la criptorquidia, que ya la mencionamos. Pero también puede ser por un estrechamiento aterosclerótico progresivo, es decir, en pacientes mayores que sufren de arteriosclerosis. El estadio final de una artritis inflamatoria, recordemos que aunque ya no hay inflamación, nosotros estamos intentando reparar todo poniendo colágeno, así que atrofiamos de manera secundaria el testículo. También lesiones asociadas a la pituitaria, por ejemplo, un hipopituitarismo por el hecho de que haya una menor producción de hormonas que vayan a ir a estimular, malnutrición, radiación, etc. Dentro de las lesiones inflamatorias, ¿verdad? Tenemos la orquitis y la epididimitis. La orquitis involucra una inflamación en el testículo, mientras que la epididimitis en el epidídimo. Regularmente no son específicas y se relacionan más que todo a agentes, ¿verdad?, de infecciones de las vías urinarias, como lo son aquellos de la cistitis, uretritis y prostatitis. En la niñez, más que todo, por gram negativo, y en los hombres sexualmente activos por clamidia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, y en los mayores de 35, Escherichia coli y Pseudomonas. Acá podemos observar una imagen macroscópica, ¿verdad? Vemos acá el testículo, que solo tiene un poquito de hemorragia, y vemos el epidídimo, que ya está completamente obsedado. Por dentro lo que estamos viendo es este material eh, mucopurulento, ¿verdad? Siempre dentro de las lesiones inflamatorias, por ejemplo, vamos a tener la orquitis granulomatosa, que es una lesión autoinmune que va a caracterizarse por dar la formación de granulomas. No hay que confundirla con tuberculosis, con lepra ni nada, ¿verdad? Esta es una lesión de índole inflamatoria, que más que todo se va a encontrar en individuos de edad mediana, ¿verdad? Y puede asociarse a fiebre. La gonorrea, la sífilis, etcétera. No la vamos a revisar ahorita porque pues, vamos a ver en mayor detalle esa clase eh, dentro de 10. Solamente quizás recordar de que la tuberculosis igual puede irse virtualmente a cualquier órgano o cualquier tejido, por lo tanto, para que llegue aquí al testículo, ya tuvo que haber pasado, de hecho, también por el epididimo. Luego tenemos trastornos vasculares, que quizás son una de las únicas o de las pocas verdaderas emergencias urológicas. La torsión testicular, ¿verdad? Típicamente lo que vamos a tener va a ser un movimiento, ¿verdad? Giratorio en el que típicamente se va a cortar el drenaje venoso, no el arterial. Pues principal razón por la que vamos a observar este órgano parenquimatoso aumentado de tamaño y de este color violáceo. Recordemos de que se acumula una gran cantidad de sangre porque no ha podido, o sea, porque como ha sufrido una torsión, ¿verdad? Eh, las arterias y las venas están entonces apretadas entre sí y dobladas y por lo tanto el flujo de retorno venoso no se puede dar. De esta manera vamos a llegar entonces a la formación de un infarto, obviamente, una necrosis isquémica. Es una de las pocas emergencias urológicas, de hecho, si ya han pasado más de 6 horas regularmente, ya ese testículo se puede dar por perdido. Los hallazgos van a depender del tiempo de evolución, ¿verdad? Desde una intensa congestión vascular y amplia extravasación, es decir, hemorragia, hasta un franco infarto hemorrágico. Luego tenemos las neoplasias a nivel testicular y paratesticular. Vamos a iniciar con los paratesticulares y del cordón espermático porque son súper raros. Dentro de esta categoría entran el tumor adenomatoideo, que de todo lo raro es uno de los más comunes a ese nivel y es un tipo de lesión mesotelial. Podemos tener lipomas, rhabdomyosarcomas, liposarcomas, etcétera, etcétera. De hecho, aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo el ducto inguinal o el conducto espermático, perdón, está tomado por alguna lesión, o sea, por alguna neoplasia. Hablando específicamente de los tumores testiculares, ahora sí,
tenemos que saber de que hay una clasificación que nos da la OMS. Los tumores testiculares, por lo regular, se pueden clasificar en germinales, como lo sería el coriocarcinoma, el teratoma o el seminoma, ¿verdad? La otra categoría que serían los tumores de cordones sexuales estroma, ¿verdad? Y luego tenemos otros varios, como las metástasis, entre otros. El 95% de los tumores a nivel testicular son germinales. Ya vamos a verlo más adelante. Y dentro de estos, los más comunes, casi en el 50-60%, son los seminomas. Por lo regular, estos tumores de células germinales tienden a ser bastante agresivos y pueden diseminarse rápidamente. Para fines prácticos al menos, podríamos hablar de que los únicos que no tienen un tan mal pronóstico van a ser el teratoma, porque obviamente es benigno, a menos cuando no lo sea, que sería el teratoma maligno o inmaduro, y el seminoma, que también, aunque es maligno, tiende a presentar una mejor evolución. Acá tenemos una tabla en la que se está dando la clasificación patológica de los tumores testiculares más frecuentes. Ya habíamos dicho que básicamente los clasificamos en dos grandes grupos. Bueno, son más, pero no vamos a detener en estos. Los tumores de células germinales y los de cordones sexuales y estroma, ¿verdad? En los germinales hacemos una subdivisión en seminomatosos y no seminomatosos. En los seminomatosos, en la actualidad solo entra el seminoma. El seminoma espermatocítico se creía que era una variante, pero se decidió cambiarle el nombre, ¿verdad? Y ya no entra dentro de la categoría de tumores seminomatosos, sino que de los no seminomatosos. Y ya no se le conoce como seminoma espermatocítico, sino que como tumor espermatocítico. Luego tenemos los tumores no seminomatosos, ¿verdad? Ahí entraría entonces el tumor espermatocítico, el carcinoma embrionario, el tumor de vitelino, corio, teratoma, etc. Mientras que en la otra, que son más raros y usualmente son benignos, vamos a tener en los cordones sexuales estroma a los tumores de células de Leydig y en los de Sertoli. Y bueno, acá tenemos una tablita, ¿verdad? O un esquema en el que intentamos ejemplificar cómo se da esa correlación entre células neoplásicas y células y sus contrapartes benignas. Por lo regular, cada tipo de cáncer germinal se cree que tiene una contraparte en el desarrollo embriológico normal, que es lo que estamos explicando hace un ratito. Por ejemplo, el seminoma es la contraparte neoplásica del espermatozoide, que es lo que podemos observar, voy a señalar aquí, ¿verdad? Además de ello, se me trabó. Además de ello, eh, podemos encontrar también que el carcinoma embrionario deriva de células más internas, ¿verdad?, del embrión. El teratoma deriva del embrión y de las tres capas embrionarias. El tumor de sacovitelino, que pues obviamente se origina del sacovitelino. Y el corio, ¿verdad?, que tiene una estrecha relación con el tejido placentario. Ahora, hablando específicamente de los tumores de células germinales, pues son comunes entre los 15 y 34 años de edad. Específicamente dependiendo del tipo, pues puede haber o no puede haber dolor. La bilateralidad es súper infrecuente. 0.1 a 2.7% de los casos van a ser bilaterales. Cuando un paciente tiene lesiones bilaterales, mejor vamos a pensar en otra cosa como linfoma, por ejemplo, metástasis, etcétera, aunque es raro. Se pueden ir por vía linfática, por vía hemática. Y bueno, ya hemos dicho que el pronóstico va a depender muy fuertemente del estadio en el que se encuentre y el tipo histológico del tumor. Siempre hablando de los tumores de células germinales, tenemos que decir de que suelen asociarse, o pueden, mejor dicho, asociarse al síndrome de disgenesia testicular, que corresponde a criptorquidia, hipospadia, dos entidades que ya vimos, y el esperma de baja calidad. Esto es el síndrome de disgenesia testicular. La criptorquidia se asocia al 10% y es el factor más importante para el desarrollo de cáncer, ¿verdad? Testicular, pues obviamente. También el síndrome de Klinefelter puede asociarse
desarrollo de tumores mediastínicos de células germinales, es importante tomar en consideración de que el testículo o los ovarios no van a ser los únicos lugares donde podamos encontrar tumores de células germinales, así que tarea en el laboratorio también eh, a su tutor, al docente, le van a decir en qué otros lugares podemos encontrar tumores de células germinales. Y bueno, evidentemente existe predisposición familiar entre padres e hijos y obvio hermanos. De los tumores germinales, pues el 60% tienen mezclas. ¿Qué quiere decir esto? Es raro que encontremos tumores puros. Ya vamos a verlos bien, pero cada una de las entidades que vamos a revisar, el seminoma, el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario, todas ellas pueden presentarse combinadas en grados variables. Los seminomas en general constituyen el 50% de todos ellos. Y hay muchas anomalías citogenéticas implicadas, pero la más frecuente es el isocromosoma del brazo corto del cromosoma 12. Y otra cosa importante es que muchas de estos carcinomas, de estos tumores de células germinales, pueden surgir de lesiones in situ que se conocen como neoplasias intratubulares de células germinales. Acá tenemos un cuadro en el que se está comparando y resumiendo las principales características demográficas o epidemiológicas en cuanto a edad, morfología y marcadores tumorales que podemos utilizar. El seminoma, que ya hemos dicho que es de los más frecuentes, hasta un 50%, suele presentarse en pacientes de 40 a 50 años de edad y es raro que eleve alguna hormona. Cuando eleva alguna, puede ser la gonadotropina crónica humana y suele ser porque se asocia a áreas con diferenciación sincitotrofoblástica. Luego tenemos el carcinoma embrionario. Este tiene un peor pronóstico, se encuentra entre los 20 y 30 años de edad, es un poquito de pacientes más jóvenes. Y bueno, el carcinoma embrionario puro no eleva ningún marcador tumoral. Luego tenemos el tumor espermatocítico, ya habíamos dicho que este es el que se conocía antes como seminoma espermatocítico. Este se da más que todo en pacientes mayores, arriba de 50 y 60 años, y no eleva ningún marcador. Luego tenemos el tumor acecovitelino, que es menos común y se encuentra también en pacientes relativamente jóvenes. El tumor acecovitelino es en pacientes de 3 años de edad, ¿verdad? Usualmente es en pacientes infantes, es decir, en niños. Y característicamente el 90% de estos van a elevar la alfa-fetoproteína. El coriocarcinoma, edad muy similar al carcinoma embrionario, y bueno, el 100% van a elevar la gonadotropina crónica humana. El teratoma lo podemos encontrar virtualmente a cualquier edad. El teratoma puro no eleva ninguna hormona en teoría. Y finalmente los tumores mixtos, que como habíamos dicho son los más comunes porque son un mix de todas estas. Comenzamos con el seminoma. El seminoma, o también conocido como disgerminoma en la mujer, corresponde hasta un 50-60% de todos los casos, ¿verdad? Suele verse más que todo en la tercera década de la vida. Y como les había dicho, anteriormente tenía el nombre de seminoma espermatocítico, una variante, pero en la actualidad ya no. Ese pasó a ser una entidad completamente distinta y se le conoce ahora como tumor espermatocítico. El seminoma usualmente va a presentarse macroscópicamente como un tumor sólido, homogéneo, amarillo, usualmente es como bien delimitado, lobulado. Y bueno, las características histológicas ya las vamos a ver más adelante, pero por inmunistoquímica nos pueden servir, por ejemplo, el PLAP y el CD117. El mismo que nos sirve para suelos de Cajal, por cierto. Clásicamente el seminoma va a presentar células grandes de citoplasma amplio y claro, dispuestas en nidos separados por estos tabiques fibroconectivos bien notorios, ¿verdad? Bueno, otra cosa que no he mencionado, ¿verdad? Es que regularmente en estos tabiques vamos a encontrar asociación con células inflamatorias, específicamente monocitos. Luego tenemos el seminoma anaplásico, que es una variante.
Se usa en algunos casos para indicar que hay una mayor irregularidad nuclear, como pueden observar acá. Hay mayor pleomorfismo, hay más mitosis, ¿verdad? Luego tenemos el tumor espermatocítico, ¿verdad? Ya no se le conoce como seminoma, sino que como tumor espermatocítico. Pues bueno, este es relativamente infrecuente, a diferencia del seminoma, y suele encontrarse arriba de los 60-65 años. Un porcentaje del 1 al 2%. Este tiene un excelente pronóstico, no suele dar metástasis, ¿verdad? Y macroscópicamente la literatura dice que es blando, gelatinoso y de este color como gris claro a amarillento. Luego tenemos el carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario, ¿verdad? Ya hemos mencionado que la edad de presentación suele ser a los 30 años. Es muy agresivo, mucho más agresivo que los seminomas. Y es raro que se presente puro. Puro, él solito con su soledad, puede aparecer hasta en un 2% de los casos. Eh, la mayoría, pues, van a estar asociados a otros componentes, a seminoma, a tumor sacovitalino, etc. Algo importante es que más del 60% de los carcinomas embrionarios o los tumores mixtos que se asocian al carcinoma embrionario suelen presentar ya metástasis. Eh, Otra cosa que hay que tomar en consideración es que se presenta como una masa indolora del testículo. Ocasionalmente podemos encontrar dolor, pero lo que sí podemos encontrar también es ginecomastia y otros síntomas relacionados con las metástasis. La masa tiene un aspecto variado, pero regularmente es una gran masa hemorrágica, ¿verdad? Como lo pueden observar. Se me fue. Como lo pueden observar aquí, ¿verdad? Un tumor enorme de bordes bastante regulares, pero con un aspecto hemorrágico y necrótico. Podemos utilizar aquí el CD30, creatina de amplio espectro, y pues el CD117 que es negativo. Histológicamente puede presentar una amplia cantidad de patrones, pero puede verse también como células indiferenciadas o que presenten una diferenciación glandular muy primitiva, como la que estamos observando acá. Además de ello, acá podemos observar, por ejemplo, la formación de papilas, ¿verdad? Aquí o acá, que puede presentar este tipo de tumor. Luego tenemos el coriocarcinoma. El coriocarcinoma es una neoplasia también bastante rara o infrecuente. Es un tumor de células germinales maligno constituido por tres componentes: sincito trofoblasto, citotrofoblasto y células trofoblásticas intermedias. Eh, es idéntico al tumor que surge en la placenta, en los ovarios, ¿verdad? Y macroscópicamente puede presentarse como masas hemorrágicas, ¿verdad? Tempranamente puede dar metástasis y habíamos mencionado que la edad es entre los 25 y 35 años de edad aproximadamente. Histológicamente, estos, como ya hemos dicho, presentan tres tipos de células, ¿verdad? Que podemos observar, por ejemplo, acá. Células sincitotrofoblásticas, que son gigantes y sus bordes son muy difíciles de distinguir. Y, por ejemplo, acá, células citotrofoblásticas, ¿verdad? Entonces, que también son bastante notorias. Aquí nos serviría, por ejemplo, una gonadotropina crónica humana, que aparte que es la que eleva, es la que podemos utilizar en inmunistoquímica. Luego tenemos el tumor del saco vitelino, ¿verdad? Es más frecuente en lactantes y niños de hasta 3 años de edad. En adultos es súper raro, pero es frecuente que si aparece, aparezca combinado con el carcinoma embrionario, por ejemplo. Corresponden a un 20% de todos los tumores germinales malignos, ¿verdad? Es el tercer más común después del teratoma y del seminoma, ¿verdad? Que ya vemos que el seminoma es el más común en el hombre. Regularmente lo encontramos en la niñez y adolescencia. Es rarísimo arriba de 40. Y pues pueden utilizarse otros nombres como tumor del saco vitelino o tumor del saco vitelino somático, que en estos en particular presentan otras alteraciones. Y pues pueden encontrarse también
asociados a otro tipo de cánceres. Este también presenta una diversidad de patrones, ¿verdad? Quizás lo más llamativo es la presencia de los cuerpos de Schiller-Duval, que son estos, que nos recuerdan mucho como a glomérulos primitivos, que van a estar constituidos por un vasito central que va a estar recubierto, ¿verdad?, por una corona de células neoplásicas. Esos son los cuerpos de Schiller-Duval. Luego tenemos el teratoma. El teratoma es un grupo de tumores que tienen varios componentes celulares, ¿verdad?, que van a recordar a los derivados normales procedentes de más de una capa germinal, es decir, ectodermo, endodermo y mesodermo. Son relativamente comunes, 5 a 10%, generalmente van a presentar esta naturaleza de apariencia quística y multilocular. Y siempre y cuando no encontremos tejido inmaduro, vamos a estar seguros diciendo que es una neoplasia benigna. Cuando presenta un componente inmaduro, que el más común que se va a ver así es el tejido nervioso, ¿verdad? Pues ya lo vamos a considerar como maligno. Acá en esta imagen podemos observar teratomas testiculares, ¿verdad?, que están conteniendo células maduras del endodermo, del mesodermo y del ectodermo, ¿verdad? Este era un mismo tumor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la letra A estamos observando tejido de tipo neuronal que correspondería a la capa ectodérmica. Son células que nos recuerdan mucho a células ganglionares. Luego tenemos el tejido cartilaginoso en la letra B, que nos está indicando que ha derivado del endodermo, este de acá. Luego tenemos, por ejemplo, no, miento, este no era endodermo, ese sería mesodermo, el que acabo de mencionar. El endodermo sería la porción glandular, que es la que estamos viendo en la letra B. Entonces, recapitulando, para no confundirme yo solito, ¿verdad? La zona neural, ¿verdad?, que estamos viendo representada por la letra A correspondería a una derivación ectodérmica, ¿verdad? La glandular, que sería la letra B, que es este epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes, característicamente consistiría en derivados endodérmicos. Finalmente, el cartílago que vemos acá, ¿verdad?, correspondería a una derivación mesodérmica. Además de ello, también en esta imagen de la derecha abajito podemos observar el epitelio escamoso. Por eso es que no es de sorprenderse que este tipo de tumores tengan muchos tejidos diferentes. Y aquí podemos observar, ¿verdad?, cartílago hialino, áreas inmaduras de tejido nervioso, que es lo que le conferiría peor pronóstico. Y acá igual, ¿verdad?, podemos observar parte de las glándulas submucosas. Luego tenemos los tumores de los cordones sexuales y estroma, ¿verdad? Estos dijimos que son rarísimos, pero son benignos usualmente. Entre el tumor celular de Leydig y el de Sertoli, el de Leydig es del 1 a 3%, se presenta como masas endocrinológicas con ginecomastia y el nódulo por lo regular es bastante pequeño. Acá tenemos las imágenes de tumores celulares de Sertoli, de Leydig, perdón, que característicamente va a estar constituido por células de citoplasma grande, amplio y eosinofílico, y los núcleos sean relativamente estables o sin atipias, ¿verdad? Acá tenemos al lado izquierdo una variante que histológicamente se ve un poquitito más clara la célula. Luego tenemos el tumor celular de Sertoli, que también puede asociarse a trastornos endocrinológicos como ginecomastia, y usualmente tiende a ser bien circunscrito, blanco o amarillento y con áreas quísticas. Tenemos los linfomas dentro del apartado de otros, que son raros, son más que todo encontrados en pacientes mayores, tienen un 5% de posibilidades, por cierto. En este ya hemos mencionado hace un rato que la bilateralidad sí puede ser frecuente. Y bueno, en hematología verán, ¿verdad?, que hay una gran cantidad de neoplasias linfoides, B, T, NK, ¿verdad? Característicamente el linfoma más común a nivel de los testículos pues es el linfoma difuso de células grandes B, CD20 positivo.
También podemos tener tumores metastásicos, perdón, ¿verdad? Como lo son tumores que vienen o que se originan del pulmón, del riñón, del estómago y de la piel. Es raro que debuten como primera manifestación sintomatológica una metástasis a nivel del testículo. Es más común que ya haya, ¿verdad? Otro tipo de lesiones. O de, mejor dicho, o de mm, características clínicas. Tienden a ser solitarios y unilaterales y como podemos observar en esa imagen, pues pueden tener hasta abundante pigmento, por eso se ve negro, creo yo. Por último, las lesiones de la túnica vaginal, que pues ahí el más común es el mesotelioma maligno. No entraremos en detalle, pues esta ya la vimos en el apartado de patología pulmonar y nos quedaríamos hasta ahí con la primera clase. Muchas gracias, continuamos después.